Muy bien, la fotosíntesis también es un proceso propio de la biología celular. En este caso estaríamos hablando biología celular de células vegetales, por supuesto, según este ejemplo, pero también es importante resaltar que la fotosíntesis ocurre en algas, en algunos protistas, en bacterias inclusive. Entonces, eh, es una nota que hay que dejar clara allí. Sin embargo, este proceso de fotosíntesis que vamos a explicar brevemente es alusivo a las plantas. Podemos ver acá que la fotosíntesis está constituida por dos fases. Es importante obviamente definirla y bueno, es un concepto con el que creo estar familiarizado y que estamos familiarizados. Podríamos decir que la fotosíntesis es un proceso bioquímico em, donde las plantas pueden absorber la energía luminosa o luz solar o luz, agua y CO2 y pueden producir eh, glucosa, carbohidratos, alimentos y pueden liberar oxígeno. Este básicamente es la integración del proceso fotosíntesis, un proceso muy importante, pues no solamente produce alimento para la planta y para los animales herbívoros, eh, sino que también limpia el oxígeno, pues consume o asimila el CO2 eh, que contamina básicamente el aire y lo utiliza precisamente con esos beneficios. Y bueno, se toma agua del suelo para poder nutrir a la planta y a su vez poder liberar oxígeno una vez se haya cumplido con la fase luminosa. Ahora, fíjense que hablamos de la fotosíntesis o dividimos la fotosíntesis en dos fases. Una llamada fase de fotoabsorción y otra fase llamada asimilación. Es lo mismo que decir fase luminosa y fase oscura. Fotoabsorción, es decir, absorción de la luz, fase luminosa. Asimilación, fase oscura, que viene siendo asimilación de CO2. La primera de ellas depende de la luz, la segunda es independiente de la luz, no necesita luz para poder ocurrir. Em, Además, como productos finales, en la fase luminosa se obtiene NADPH, una nicotinamida adenina dinucleótido, una molécula rica en energía potencial, ATP, una molécula de energía por excelencia, y oxígeno, pues aquí se libera oxígeno en esta fase. Mientras que para la fase oscura o asimilación de CO2 se producen carbohidratos a través de un ciclo llamado ciclo de Calvin-Benson. Bien, podemos hablar entonces de un esquema general donde se integran básicamente estos dos fases. Fíjense acá, podemos ver, aquí señalamos una célula, perdón, un cloroplasto. Esto sería un cloroplasto, un organelo celular que se encuentra en las células vegetales, por supuesto, y dentro de ese cloroplasto que es un organelo de doble membrana, podemos observar acá unas estructuras en forma de moneda aplanadas, la cual llamamos tilacoides. ¿Ok? Esos tilacoides se apilan en pequeñas torres llamadas granas. Es acá, en los tilacoides, donde ocurre la fase luminosa. Para ser más específicos, en la membrana del tilacoide. Fíjense que esta línea que estoy remarcando por acá es la membrana del tilacoide. Es allí donde está la clorofila. La clorofila es el pigmento fotosintético que se encuentra en las plantas eh, para poder absorber la luz. Y bueno, precisamente esa es la función que cumple y aquí se puede observar. Fíjense cómo entra la energía luminosa al cloroplasto y va directo hacia las membranas de los tilacoides donde está el, el pigmento fotosintético llamado en este caso clorofila. Pueden haber varios tipos de clorofila, clorofila A, clorofila B, pueden haber betacarotenos también. Todos estos que hemos nombrado son pigmentos fotosintéticos. Entonces, es acá precisamente donde ocurre la fase luminosa y donde se
se absorbe la energía de la luz y se libera oxígeno. Fíjense acá cómo la flechita nos señala que se libera el oxígeno mismo que nosotros podemos respirar a diario gracias a las plantas. Podemos ver también que se sintetiza NADPH, molécula rica en energía, y ATP, molécula rica en energía. Ambas son importantes, pues se requieren en la segunda fase de este proceso, llamada fase oscura o, o fase de absorción, a través del ciclo de Calvin y Benson. Podemos verlo acá. Entonces, estas dos moléculas son importantísimas para que se dé la fase oscura, mientras que el oxígeno es liberado a la atmósfera para que pueda ser de utilidad a todos aquellos organismos que respiramos oxígeno. Ahora, en el ciclo de Calvin-Benson se recibe el CO2. Fíjense cómo se asimila el CO2. El CO2 entra al ciclo y en este ciclo comienzan a ocurrir una serie de cambios conformacionales de ciertas moléculas y em, hasta llegar al punto donde algunas de estas moléculas pasan a formar, ¿sí?, el alimento o la glucosa propia de este proceso, y las demás moléculas se reorganizan utilizando obviamente la energía en forma de ATP y NADPH para luego restablecer el ciclo y comenzar de nuevo. Básicamente, de esa forma actúa entonces este proceso tan importante para nosotros.